Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Inquebrantable, como siempre de las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes puedan realizar sus pagos internacionales. Así que nada, como siempre, en el link les dejo la página de Zulu para que vayan, la revisen. Y nada, cualquier cosa que necesiten nos avisan por ahí por los comentarios que los ponemos en contacto con ellos directamente. Que además le da un toque, como siempre lo digo, súper bacano al podcast, que a todos les ha gustado mucho el formato. Eh, que aprovechando eso, como ya lo he venido repitiendo en los últimos capítulos, hay un dato que por ahí todavía me sigue molestando, que está variando, pero todavía sigue variando muy, muy arriba, y es el dato de las personas que nos escuchan, pero que no están suscritas. Ahorita creo que esta mañana era 78% de las personas que nos escuchan no están suscritas. Entonces, vayan, suscríbanse, mientras que estoy terminando de hacer la intro, súper fácil, eso es nada más darle suscribirse tanto en Spotify como en YouTube, y también aprovechen y nos van y nos siguen en la nueva página de Instagram que tenemos @inquebrantablepod. Por ahí les dejo todo también en la descripción. Con eso dicho, hoy tenemos un episodio diferente, que es una de las cosas que más me estoy disfrutando de este podcast, que todas las conversaciones me están, mejor dicho, sacando de mi zona de confort, aunque no sé si este es del todo sacarme de mi zona de confort, porque debo confesar que soy chef aficionado, Mm, casero, y ok. me pongo a inventar un montón. Hoy traemos una historia increíble de alguien que le dio un vuelco, no sé si de 180, pero un vuelco bastante brusco a su vida profesional. Y hoy creo que digamos que está dedicado a su pasión a full, pero bueno, sin más preámbulo, hoy estamos acá con Nicolás Piñeros, uno de los fundadores de Estudio Gastronómico, y antes de eso muchísimas cosas. Así que nada, Nicolás. Nico, te dicen, te puedo decir Nico. Sí, señor. Nico, bienvenido a la Amarillo. silla de Inquebrantable. Placer, hermano. Qué felicidad tenerte acá. Bien. Rico también estar acá, en verdad. Nico, arranquemos por el principio. Dale. Tú arrancas siendo abogado. eh, Quiero saber un poquito de cómo es como tu infancia, tu adolescencia y demás, por qué llegas a la conclusión de yo debo ser abogado, que además es algo que en mi casa nos sentimos identificados, porque yo estuve a 5 minutos de ser abogado y Ujú, mi hermana es abogado medio forzada. Mi papá no le ujú. va a gustar mucho este comentario, pero eh, ¿cómo llegas a ese punto? A ver, familia muy conservadora, extremadamente, eh, de médicos y fuera de eso de militares, Uf. de derecha pura, eh, y también muy llevada como por esa. Digamos, yo no voy a decir que mi formación fue espectacular y hoy en día la agradezco perfectamente y honestamente todo lo que me enseñaron en mi familia, tanto valores como perspectivas incluso hasta políticas, las mantengo a muerte y siento que forjaron el carácter y lo que soy hoy en día. O sea, digamos que lo primero es evidentemente no es una cosa hablar mal de mi familia, al revés, yo con mi familia tengo una mejor relación, pero sí, pues personas muy enfocadas a que uno tiene que ser súper profesional y entonces y tiene que trabajar solo en las carreras súper duras, medicina, derecho, etc. Y que todas estas otras carreras como tipo técnicas y demás son cosas como para, para no hacer, ¿sí? Ok. Eh, yo desde los 3 años, eh, 3 años. tres, o sea, así me subía a las estufas, a los sartenes, a las vainas, me encontraban cocinando, huevos, vainas así, subiéndome como en banquitas y subiéndome a las cocinas. Y era como, pues primero, qué peligro, este chino se va a quemar. Y segundo, pues la cocina siempre fue un tema medio reprimido, ¿sí? Em, entonces yo crecí siendo admirador de los cocineros, de la cocina. Siempre me metía un poco con las empleadas de la casa de mis papás, de la casa de mis abuelos, que yo vivía mucho allá también, porque mis papás, al ser médicos, pues tenían todo el tiempo estar en turno y demás. Sobre todo pues en jornadas de entre semana y demás, ¿no? Ellos fueron muy presentes, pero de todas maneras me dejaban mucho en la casa de mis abuelos. No crecí, no fui criado por personal de servicio, sino fui criado por Mm. mi familia. Y eso querían y está súper bien. Pero siempre metido en las cocinas, siempre con las personas del servicio metidos en la cocina, mirando lo que hacían, demás.
pero sí creciendo bajo una em, educación y formación muy enfocada que uno tenía que ser el mejor en el colegio, tenía que sacar las mejores notas, tenía que ser un profesional médico así y asá. Oh sorpresa, siempre fui la lacra de mi familia, me echaron del colegio, me iba pésimo en el colegio. Sí, o sea, digamos que yo ¿Te fui, echaron del colegio? me echaron del colegio por temas de disciplina mezclado con académico. O sea, me iba Ok. echando todas las materias y fuera de eso era una lacra en el ¿Qué colegio. te decían en tu casa como eso? No, O pues sea, obviamente yo era, desde que empecé, primero me tiré un año. ok. Después de tirarme un año, eh, el año que repetí me lo estaba echando. Entonces, segundo año, o sea, el año que estaba repitiendo me lo estaba echando 9, 10 materias y eran como 12. eh, y fuera de eso tenía una carpeta de vainas de disciplina de este tamaño. Em, y de ahí como que pues empecé a hacer una especie de problema en mi casa. Wow. Siempre el desjuiciado, el que hacía fiestas, el que salía, el que tomaba, empezó a tomar trago a los 13 años, el que empezó a fumar a los 13 años, como un man muy fuera de control. Y mi hermana, una persona absolutamente hecha y perfectamente adecuada a lo que les enseñaba a mis papás. Ella sí, excelentes notas, juiciosísima, no tomaba trago, no salía, además éramos dos contrastes muy duros. Eh, pero siempre vuelvo el tema y lo toco un segundo y es, para mí siempre hubo un tema que estuvo claro, eh, independientemente de lo que fuera. Y me acuerdo muy bien, estaba como en kinder en el Andino, colegio alemán de acá de Bogotá, y me acuerdo todavía que una vez hubo una clase en donde hicimos pancakes. Me acuerdo de la receta, de las ilustraciones, me acuerdo de todo, y yo decía, pucha, como que ver recetarios era una berraquera para mí, o sea, me gustaba. Siempre la cocina fue un tema que me tramó, pero fue un tema que nunca vi con ojos de dedicarme a eso o tocarlo, porque lo veía muy lejos. Me gustaba mucho, pero lo veía como muy allá, muy lejano, ¿sí? Como que no era para mí, pero me gustaba. De ahí entonces eh, salgo a la universidad. Bueno, me echaron del colegio, terminé en otro colegio, alemán también. Salgo del colegio, en su momento, pues, pues uno sale, yo salí a los 19 años, un año más tarde de lo que normalmente todo el mundo sale en los colegios de Bogotá, pero pues uno, que lo pongan uno a escoger su vida a los 19 años es una cosa Sí. demasiado berraca. En su momento tenía una duda muy grande y era o iba a ser médico, como mis papás, o no sabía qué iba a hacer. Eh, Obviamente, pues uno se trata de pegar a lo que vive su familia, los trabajos que tiene su familia, los negocios que tenga su familia, pues porque uno de pronto quiere seguir esos legados. Entonces, en su momento yo tenía muy pensado el tema de medicina, pero pues me di cuenta al final que el tema médico requiere un nivel de estudio, compromiso, y vocación que yo para esa profesión no tenía de pronto. Entonces, ¿cuáles eran las otras opciones? Pues no sabía qué iba a hacer y me convencieron mis papás de estudiar derecho, porque era otra de las carreras duras. Listo, me metí a derecho. Eso, perdón, o sea, eso fue una acción de último momento, como bueno, si no es medicina, Prácticamente, es derecho y tú ni siquiera sabías qué significaba ni... prácticamente. Era como, no, es que el derecho es una berraquera de carrera y es que los abogados y no sé qué. Yo mismo, ok, bueno, los abogados, ni idea, hágale. Me acuerdo que una medio cercanía que tuve con medicina y derecho fue que mi tesis del colegio fue sobre el sistema de salud colombiano y ahí como que mire, le hice un poco y como que medio me metí en los temas Ok. y no me parecía tan malo, ¿sí? Entonces dije, ok, me metí a la Javeriana a estudiar derecho, allá conocí muchos compañeros muy valiosos, muy chéveres, con los que hoy en día, no es que me hable mucho, pero pues que quedaron ahí en el llavero, digamos. Empecé a estudiar, digamos que no era de los mejores, pero tampoco de los peores. Era, era un promedio alto dentro de promedio medio alto, estaba como en el segmento de los medio ñoños, o sea,
yo era aplicado, era juicioso. Perdón, qué cambió justamente como del colegio a la universidad? Que Ni idea. O sea, yo creo que ya la necesidad un poco de uno ver, pues pucha, esto se puso serio, ya esto se vuelve como otra cosa, ya como que aquí ya estoy definiendo el futuro y uno ya empieza a ver como que ya está en la universidad, ya no es tanto la mamadera de gallo. Ahí fue un medio cambio que yo dije, bueno, sin embargo, en primer semestre me eché, me eché una materia, ¿no? Pero en el resto de materias me fue súper bien. Entonces, como que interesado por el tema, primera fila, con el grupo de los mejores estudiantes de mi semestre, como que siempre como con esos parches. Bien, eh, pasó primero, segundo, tercero, bueno, hasta séptimo semestre. Durante eso hice muchas cosas. Yo empecé a trabajar en derecho como en quinto semestre en temas de propiedad industrial, eh, marcas, patentes, y hacía las cosas bien. Después, como que siempre muy pensando también como en adelantarme a lo que yo había perdido un poco, en el sentido de como de coger seriedad y demás. Muy obsesionado con trabajar, con de pronto montar negocios, con hacer cosas, siempre con la cabeza muy de negocios, 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 pero sin poder haber montado nada muy concreto. Y resulta que en 2016, yo creo que en 2016 yo estaba como en sexto semestre. Sí, por ahí, de pronto. Me dio por montar un negocio gastronómico, de la nada. ¿Qué pasó? Yo empecé a ver como, oiga, venga, he trabajado en derecho, no sé si esta vida me encante, mm, no sé qué área del derecho me gusta, no sé si me gusta el derecho, y empecé a ver como otras cosas, y yo empecé como a decir, pues pucha, estoy como medio perdido, como que es esta vaina, como que no sé si quiero vivir de esta joda, la vida de firma, no sé si esta vaina me guste, no me siento lo suficientemente bueno, eso fue uno de los motivos principales. em, y ahí simplemente dije como, oiga, pucha, yo siento que uno puede hacer un negocio haciendo vainas desde la casa y que se crezca y demás. Y a mí siempre me ha gustado cocinar, weón, pero así, muy... eh. ¿qué montaste? Eh, Monté una vaina de croquetas españolas. De croquetas españolas, o sea, elaborado, porque no es... Sí, pero ahora que me acuerdo, tengo que decir otra cosa. Y es, 6 meses antes que tomara esa decisión de montar ese emprendimiento, fue que yo decidí empezar a cocinar, que yo creo que eso es importante. Creo que primero, antes de hablar de ese tema, es importante, se me olvidó una cosa Ok. que uno se va acordando de todo esto, ¿no? Echar para atrás es jodido. Y a veces uno tiene, y creo que es importante uno saber que a uno a veces se le olvida porque hace ciertas cosas en la vida. Y estos ejercicios son importantes para uno en verdad volverse a enfocar. A uno se le olvidan muchas vainas, ahora que me acuerdo. Ah, en su momento, ¿por qué me despertó el interés de cocinar? Siendo que desde los 12 años hasta los 20 y pico de años, poco fue lo que cociné. Ok. eh, Poco slash nulo lo que cociné. Em, Fue porque en un momento, en un momento, una vieja que me gustaba empezó a poner que los hombres que cocinaban eran sexys. Entonces yo empecé a cocinar. O sea, yo, cocinero hoy en día profesional, que ahorita vamos a más adelante a hablar de eso, yo soy un cocinero que arrancó a cocinar por levantar, literal. O sea, Lo que hace el amor. esos fueron mis inicios. Mis inicios en cocina fueron por levantarme a esa vieja, por impresionarla, y empecé en eso. Empecé a hacer unas recetas paupérrimas, por ahí tengo las fotos de Facebook, unos emplatados que un día yo veo y yo digo, fue pucha, pues no voy a decir que están mal y que mal, porque es algo hecho por mí y no es que yo me crea el carajo, sino que pues Sí. son avances. Además iba subiendo las fotos, iba subiendo el contenido Iba como para que ella los empezando, viera. claro, weón, obviamente, obviamente. Entonces arranca la vaina y empiezo yo a subir fotos con un hashtag que decía by me, me acuerdo. Y empezó a hacer unas fotos de unas técnicas muy chistosas, cosas que me inventaba. Yo obviamente no tenía ningún tipo de conocimiento de cómo
de técnica de cocina, que es lo que toda persona debería aprender. Las personas no deberían aprender recetas, deberían aprender técnicas. O sea, yo siempre digo eso. Persona que sabe de técnica culinaria eh, puede cocinar prácticamente cualquier cosa. O sea, Ok. entonces, pues obviamente sin tener ningún tipo de criterio de técnica, sino simplemente haciendo como pues muchas personas hacen, que simplemente es ponerse un sartén a cocinar y quieren hacer una salsa de parmesano y licúan leche con parmesano, como ese tipo de recetas eran las que hacía yo. Y empecé a subir de eso. A los 6 meses de estar subiendo y cocinando bastante, porque empecé a cocinar, o sea, yo llegaba de la universidad y me cocinaba un plato, dos, o sea, póngale que cocinaba 2, 3 veces a la semana. Y empecé a subir cosas, pero pues cosas que eran muy sencillas al final. Después entonces decidí, listo, voy a montar un negocio de esta vaina. Y entonces me averigüé cómo hacer croquetas españolas y empecé a hacer croquetas españolas. Pero las croquetas españolas que yo hacía no eran croquetas españolas, no era una bechamel ligada, cremosa, sino que simplemente cogíamos puré de papa y les poníamos vainas y hacíamos una croqueta que era de papa. Eso no era una croqueta española. Técnicas muy rudimentarias. Ese negocio lo monté con dos amigos que hoy en día siguen siendo muy amigos, ¿En tu casa? ¿O en desde mi dónde? casa, Y me produciendo ven desde el mi casa. desastre en la No, cocina. pues weón, ningún tipo de criterio de organización, de la inocuidad de nada, no, pues de la inocuidad sí, guantes y tal, pero digo, sobre todo como el orden de la cocina y de dejar torres así de platos sucios, pues cosas que hoy en día pues yo no bajo ninguna circunstancia haría. Eh, y arranca esta vaina y empezamos a irnos a ferias de emprendimiento con estas croquetas. Sacamos una marca que, pucha, hicimos con un diseñador por ahí que conocimos y empezamos a ir a ferias de emprendimiento y empieza pues la vaina medio a moverse eh, y una vez se empieza a mover, duramos tiempo con esa vaina y eventualmente llega y se unen dos momentos en mi vida. Se une que ya tenía ese negocio, ya póngale que llevaba 6, 8 meses con el negocio, pero al mismo tiempo se junta que llega séptimo, séptimo semestre, séptimo, octavo, En tu weón. página tienes séptimo semestre Séptimo por lo menos. semestre, séptimo semestre de Derecho. Resulta que para uno pasar de séptimo a octavo, o de sexto a séptimo, no me acuerdo bien, uno tiene, de sexto a séptimo, uno tiene que tener el TOEFL, el IELTS, el Sprachdiplom, cualquier certificado de idiomas Ya. que te certifique a ti que tú tienes, que tú hablas otro idioma. Yo, obvio, tenía tanto el TOEFL como el Sprachdiplom, ambos, cuando salí del colegio. Pero obviamente los dejé vencer y no los presenté nunca En en la su momento. universidad, entonces lógicamente los tenía vencidos. ¿Qué pasó ahí? Era diciembre, metí mis materias, el sistema me dejó meter las materias, no me salió ningún bombillito ni nada, me dejó meter las materias y dije, uy, marica, no se dieron cuenta los de la universidad. Me dejaron meter materias, por mí ya era como, ya me dejaron meter, ya me generaron esa expectativa, me hago matar por esas materias. Como que yo ya dije, ya el sistema las voy a meter de mal. Yo puedo con las Javerianas. Sí, yo dije, nada. Me fui de vacaciones, creo que a Estados Unidos, sí, y volví. eh, y cuando vuelvo, mi papá me pregunta, oiga, ¿y qué materias va a haber? ¿Y en qué salones y tal? Y yo, ya te cuento, ya te cuento. Y metí el sistema y no tenía materias metidas. Nadie me avisó, nadie me dijo nada, nadie me mandó notificación de nada, correo de nada, llamada de nada. Eso era faltando un día para entrar a la universidad. Y yo me di cuenta que no tenía materias. Y dije, puta, ¿y ahora qué va a hacer, weón? Yo pensando en todas las embarradas que había hecho en el colegio, No, mejor dicho. no como le dice a los papás. No, pues, o sea, no, Orino del susto. Dios mío, pero eso fue tenaz. Todavía me acuerdo, eso fue terrible. Entonces, ¿qué pasó? Esto era un domingo, y yo como, no, pa, no sé qué, yo cogí el pantallazo que había tomado de cuando había metido materias 20 días antes de irme de vacaciones y le dije, mira, estas son las materias, no sé qué, o sea, le dije mentiras literal. Y dije, yo soluciono esto, me voy con este pantallazo a la facultad y me hago matar, o sea, me hago matar con esto. Me fui para la facultad el lunes como si me fuera a la universidad.
Y llegué a la facultad y les dije, bueno, ¿qué pasó acá, güey? O sea, ahí que usted no metió su certificado de segundos idiomas y le sacamos las materias. Y perdóneme, pero no hay posibilidad alguna que lo dejemos ver las materias. Y yo como, oiga, o sea, hablando con el director de carrera, yo como, oiga, venga, usted no sabe el perjuicio que me está haciendo, uno, y dos, se lo aseguro que o alemán o inglés voy a tener nivel, ¿sí? Déjeme, hagamos una cosa, déjeme, yo presento un TOEFL y si el TOEFL me va mal en el berraco TOEFL, usted me saca las materias, pero deme 15 días. No quiso. Me dijo, no, de malas tal, y me sacó todas las materias. Me acuerdo que incluso hasta plata nos retuvieron, o sea, la universidad. Claro, el Eh, semestre que habías... Uy, Nos retuvieron como, no me acuerdo el cuánto por ciento de eso, pero póngale el 20 o el 10, no me acuerdo, nos retuvieron de esa vaina. Bueno. Y pues llegar ese mismo día a decir a mis papás todo lo que había pasado. No, pues a ver. O sea, como una cosa trágica, pues uno ya en semestre, en enero, que iba a conseguir, pues para meterse en qué otro lado, hacer qué curso de qué carajos. sí, para no quedarse en la casa echado rascándose la Literalmente barriga. me iba a quedar en la casa 6 meses sin hacer nada, hasta el otro semestre, A que lo literal. vieran a uno ahí todos los días los papás a uno a recordarle la gran embarrada que... Exactamente, bajo ninguna, o sea, Sí, yo ni para decía, irte a trabajar con tus papás, no, porque... nada, porque ¿de qué? O sea, de abrir jeringas, ¿no? Entonces, pues ahí el estrés más berraco y yo obviamente sintiéndome súper mal, pues con mi familia sobre todo, porque yo los veía como que este man no ha echado para adelante, como que yo los veía como diciendo, pucha, este man es la embarrada, o sea, no va a hacer nada, no va a hacer nadie, yo sintiéndome pésimo. Obviamente con eso le cogí una ira a la universidad y a la carrera, sobre todo, brutal, brutal, o sea, yo quiero mucho mi universidad de todas maneras, o sea, la Javeriana, todo bien con ellos, súper buena universidad, me dieron después mi título de abogado, lo que sea, eh, pero para mí de todas maneras sí, el tema, yo siento que ese tema que me pasó también me desinfló mucho con la carrera, no sé por qué, venía yo ya medio cargado de lo que había vivido, me Fue pasó un una cosa, golpe fue un totazo. que además uno ese, como que uno sí, como que mira para adentro, pero uno dice también, "Puta, me han podido ayudar y no me Sí, quisieron obvio, ayudar, supongo. obvio, Te entiendo por dónde vas. obvio. Entonces, y para mí fue después, es como ya tanto totazo, tanta vaina, eso que me pasó, yo ya perdí el interés completamente por la carrera, la verdad. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues que mis papás me dijeron, no me importa qué tenga que ser, usted no se va a quedar 6 meses aquí como acostado en una cama. O sea, em, entonces me acuerdo que me metí en un curso de inglés legal acá con el instituto no sé qué británico, bla, bla, bla. Me metí a hacer una vaina Legal English y cuando me metí a hacer esa vaina, pues bueno, tenía un montón de tiempo en el día, llegaba, eran como 2 horas al día, pucha. Entonces yo dije, mierda. Pues obviamente tenía el negocio y tal, pero pues esa era una cosa de moverse en ferias de emprendimiento, o sea, nosotros llevamos ese tanto, no sé, una vez al mes, 2 veces al mes, de resto no hacíamos nada más. Mm, pero dije, pucha, la cocina. Entonces me vine para la Mariano Moreno, acá la de la 127. Em, y entonces entro a hablar con el director de carrera de ese momento y el man me dice, pues mi pana, nosotros ya entramos, los de primer semestre ya entraron, ya ese curso están dando eh, y acá es donde van las cosas que son para uno son para uno. Me dice, pero preciso, estamos recibiendo personas que entren 15 días después y los nivelamos. Y yo como, ya. Dijeron, sí, tal, Señales de vida. aquí la idea sería que durante las primeras 2 semanas usted tuviera el doble de intensidad de clases, no me acuerdo, creo que era una cosa así, pero algo me nivelaron, güey. Y me dijeron, listo, súper, lo podemos recibir, pero primero necesitamos o creo que antes fue eso, pero este es un tema importante de decir, esto es una anécdota que a mí se me paran los pelos pensando en esto. O sea, de verdad, como que me parece que
Yo no sé si es la ley de la atracción, si son las vainas con las metas, si es lo que uno atrae, si es la persistencia, no sé qué es, o son todas, pero me acuerdo que en esa reunión con ese director de carrera, el man me dijo, me hizo una prueba de esas psicotécnicas. Me dice, pinte cómo se ve en 5 años. Hmm. Y yo pinté a Jorge Rauch a la derecha sin conocerlo, yo en la mitad y a Mark Rauch en la izquierda. Los pinté así, No te creo. tan, tan, tan. Sin conocerlos, sin ni siquiera remotamente saber que nada de nada. Y en 5 años, además, o sea, Y en uno 5 años, de no haber hecho ni un día de cocina a en sí. 5 años estar con... Qué locura. Entonces los pinto, tan, me hacen unas pruebas, no me acuerdo, pero eso fue lo que se me quedó tatuado en la cabeza, que yo pinté esa vaina. Y bueno, sí, 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 me fui, les dije a mis papás, conseguí esta vaina, me dieron la plata, me dijeron, listo, le vamos a ayudar con esa vaina, pero usted nos entrega ese título de derecho como sea, no me importa, ¿sí? Listo, hágale. Y me metí a primer semestre de cocina. Primer semestre de cocina, muy buen estudiante, nunca los mejores promedios, yo nunca voy a ser de los mejores promedios, porque simplemente yo el tema académico yo lo detesto. La verdad, yo no soy académico, leo muchas cosas, pero no me gusta que me califiquen, no me gusta que me den clases, no me gusta nada de esa vaina, me aburro mucho y no soy buen estudiante. No es tu dinámica. No, punto. Está bien. Yo soy empírico, soy práctico. Leo mucho de emprendimientos de vainas, pero no me gusta el sistema académico, me siento muy incómodo en él. Em, entonces, pero obviamente no rajándome ni nada, un estudiante promedio normal, pero sí muy desde las cocinas, eh, que llamaba mucho la atención de mis compañeros. Siempre ellos rodeándome a mí, siempre ellos preguntándome a mí, siempre queriendo que yo estuviera en sus brigadas, en sus vainas y yo siempre liderando esos equipos. ¿Por qué? ¿Qué te hacía resaltar como en ese momento? Como lo mío nunca ha sido el orden, como hoy en día soy una persona ordenada, pero digamos que en ese momento, pero porque tengo como la rutina de ser ordenado, pero en ese momento no tenía. Entonces, temas de orden no era. Eh, creatividad, creatividad y rapidez, ¿sí? Sí, esas dos. Como que me querían las brigadas, era porque yo dirigía la vaina, era como, listo, vamos a hacer esto, y tema de liderazgo, yo me echaba todos los equipos encima, todas esas brigadas encima, que igual eran unos ambientes muy controlados, o sea, al final eran clases de cocina y le hacían uno como unas pruebas y en algunos parciales y lo que sea, en donde le daban un poquito de autonomía y lo que fuera, pero pues igual definitivamente yo resaltaba en el curso. Yo hoy en día uno le pregunta a gente de mi curso y van a decir lo mismo. La vez pasada un paciente, una persona que estaba con un curso mío, o sea, en mi curso, fue a consulta con mi papá y le dijo lo mismo. Y honestamente es así. Mm. Em, Después entonces termino primer semestre, buenas notas, no excelentes, no las mejores, pero buenas notas. Y arranca segundo semestre de cocina, Séptimo semestre. séptimo. Puta, eso fue en octavo, las bolas. Eso fue en octavo ¿Cierto? semestre de Derecho, sí, fue en Ok. la transición de séptimo a octavo. Fue en la que Ok. terminé séptimo semestre y para octavo. Sí, Ok. fue así, fue así. Terminando séptimo, iniciando octavo, así fue. Octavo semestre de Derecho. Entré a Derecho y en octavo tú tenías que hacer prácticas. Entonces yo tenía de 7 a 1, ahí fue que me acostumbré como a los ritmos duros. De 7 a 1, Derecho, porque esa de 7 a 1 siempre en la Javeriana, en Derecho siempre teníamos como ese horario. Era muy raro tener clase de 2 a 4 o más incluso, eso sí, era casi que impensable una clase de 4 a 6. Em, Después salía y tenía práctica de 2 a 5 de la tarde y a las 5 de la tarde me venía para acá a la Mariano Moreno porque metí clases por la noche, entonces era de 7 a 10. Entonces eran unas jornadas de 7 de la mañana a 10 de la noche non-stop, de darle. Y me, Más to- lo que te tocara estudiar y me tocaba después. llegar a la casa a estudiar para las dos carreras. Qué Em, locura. entonces, a veces me acostaba a las 2 de la mañana, algo así, dormía 3,
4 o 5 horas máximo y otra vez dele y levántese. Ahí aprendí, es como a trabajar duro, ¿sí? Ahí aprendí como a romperme. No, Eh, no era opción dejar la Mariano Moreno. no, ni a bala, pero porque yo pensaba que eso era, o sea, yo pensaba, y cualquier persona que piense que, o sea, que piense en incursionar en este tema de la gastronomía profesional, no es necesario estudiar. O sea, yo pensaba que sí, yo pensaba que era como en cualquier tipo de carrera que uno necesitaba un cartón para que un restaurante lo contratara a cocinar. Eso es bullshit. O sea, al final conozco unos cocineros demasiado calificados que empezaron lavando platos y no tienen absolutamente ningún trasfondo académico. Puede ser una carrera muy empírica. Es totalmente empírica. O sea, a mí me puede llegar un cocinero del Cordon Bleu con maestría en CIA y después en BAS, y si no ha trabajado, no me interesa. Prefiero uno que haya trabajado 5 años. Wow. 1000 veces, pero 1000 veces a uno que tenga credenciales de haber estudiado y hecho maestrías. Esta vaina es práctica. Después vamos a hablar más tarde, más adelante. Pero ahí qué pasa, que nada, o sea, se termina volviendo una vaina una vaina muy pesada. Ahí digamos que, pucha, ¿qué pasó de ahí en adelante? Terminé terminando materias de cocina y de derecho. Punto. Ahí me voy a pegar un salto de unos buenos años para allá. Em, en ese momento ya mi negocio estaba un poco más grande. Me asocié con Pastayo, que es una marca de pastas importante aquí en Bogotá, y nos trajimos maquinaria desde Europa y empezamos a vender en 20 puntos. Croquetas españolas. Croquetas españolas. ¿Ya hicieron españolas o todavía Y no ahí eran? sí eran ya españolas con la técnica que era. De ahí, digamos que eso fue el gran highlight de ese momento. Cerramos el negocio, pero más adelante, y es que, pues digamos que en esos momentos, en esos años que estuve ahí, en esa sociedad, como que aprendí temas de procesos industriales, sobre todo como de los trámites legales de cara a registros sanitarios, permisos INVIMA, indicaciones sanitarias, etcétera. Y también un poco de ver cómo se trabaja en una planta de producción tan grande y tan berraca como la de Pastayo, que en verdad lo hacen muy bien. Cómo se ordenan, cómo cuidan la maquinaria, como varias cosas de así. Pero pues llega un momento en el que yo digo, juepucha, nosotros estamos apalancados de un socio nuestro que era Pastayo, pero no vendemos más por fuera, ¿sí? Como que el negocio no tenía tracción, era más que lo que se vendían los 20 puntos y lo que sea, pero no eran grandes cifras, y yo empecé a ver que esa máquina que traímos, que nos costó 30.000 euros, nunca se iba a pagar, nunca. Entonces yo empecé a ver, yo dije, juepucha, pues si yo quiero ya meterme por este lado de la gastronomía, porque ya estaba absolutamente seguro de hacerlo, yo tengo que empezarme a codiar, como a meter en el medio gastronómico como es. Y me acuerdo que me estaba cortando el pelo al lado de la casa de mis papás. Y es una locura, es que las vainas en la vida llegan muy locas. Eh, y el man que me estaba cortando el pelo resulta que me dijo, yo también soy cocinero. Yo, vea, no sé qué. Me dice, ¿usted sabe cuál fue la única forma en la que yo aprendí a cocinar? Y dice, ¿cómo? Me dice, trabajando con Harry Sazón. Yo fui y me le regalé a Harry. Yo, ¿cómo así? Yo, entonces me quedé con eso. Pucha, a la semana, Esa es la parte que tienes ahí escrita en tu página web, que dice sí, que alguien te dio el consejo de que para uno aprender las cosas tiene que ir a hacerlo con los mejores. exacto, El peluquero, el peluquero, que si llegabas de pronto, no, decías no me motivó hoy, sino mañana te tocaba otro y no te decía lo mismo. exacto. Entonces, Dios. sí, una locura. Entonces ahí, ¿qué pasó? Nada, para hacer corto esa parte, me terminé consiguiendo contacto con los hermanos Rausch. Resultaba que la esposa de Jorge Rausch, la ex esposa hoy en día, que es Orit Feldman, Orit era la arquitecta de la clínica de mi papá. Le había hecho las salas de cirugía. Entonces yo le pedí el contacto a través de ella y ella me dijo, listo, era una reunión ni para negocios, era una reunión para hablar con Jorge, para ver el mal que me podía contar de lo que me estaba metiendo, Consejo. de este campo minado en el que me estaba metiendo. Entonces, básicamente nada, terminó pasando la reunión, llegué allá a Criterion,
Me acuerdo que antes de llegar a Criterion, llamé a todos mis amigos como el fin de semana anterior y les dije, les tengo que cocinar, qué tal que me hagan prueba de cocina, qué le serviría yo a este man. No, yo con la cabeza más revolucionada que el berraco y traje como a 25 personas a una casa a darles a probar comida y emplatados y no sé qué. Bueno, entonces, ¿qué terminó pasando? Tuve la reunión con Jorge, la reunión con Jorge salió cero como yo esperaba. O sea, yo iba con la mentalidad de decirle lo que me había dicho el peluquero a mí, güey. Regálesele al man. Resulta que, pues ni la una ni la otra, Jorge en su momento me dijo que yo no servía para nada, que yo era un man perdido en la vida, que si él fuera mi papá no me apoyaría en nada, que yo era un man que era abogado, pero era cocinero, pero tenía un negocio, pero que realmente no tenía enfoque y que tenía lo primero que tenía que hacer era enfocarme. Y que con mucho gusto, si yo llegaba a hacer mis prácticas de cocina de la Mariano Moreno, él me recibía como practicante de Criterion, pero ya está. Y que me recibía por los 3 o 4 meses que eso representara y pues que si yo me quedaba y si no me quedaba, pues no. Pero un poco lo que yo le decía era como yo quiero aprender de usted, yo no quiero aprender de sus cocineros, yo quiero aprender es de usted. Y la verdad, pues en ese momento yo no sabía cómo funcionaba una cocina. Y pues hoy en día yo digo, nunca hubiera podido aprender de él directamente. En ese momento nunca. Totazo, duro, salí yo con el corazón espichado Eso te iba a porque el preguntar, regret, ¿qué se te pasa como por... pana, y yo venía con unas expectativas gigantes a esa reunión. Yo decía, fue pucha, por lo menos me va a dejar meterme a la cocina porque pues le va a trabajar gratis. Quien no quiere a alguien que le trabaje gratis. Y sale uno de ahí con un rechazo, uno diciendo, ni siquiera me aceptaron trabajando gratis. Pues es una cosa muy loca, güey. Y que, Saliste hasta regañado, mejor claro, dicho. literal. Entonces, pues yo pensando, yo decía, fue pucha, las prácticas. Yo decía, no, las prácticas, yo no quiero hacer esas prácticas, lo que sea. Em, pero en ese momento, me acuerdo también, yo estaba manejando una cuenta de Foodies, no voy a decir el nombre, em, me invitaron a manejarla y empecé a conectar cables. Después entonces empecé a conectar cables con que más chiquito yo había, me llamaban a mí como jalador de fiestas con otro grupo de amigos como para llenar sitios y demás, y empecé a conectar un montón de puntas y dije, como que dije, por acá es la vuelta. Llamé a Jorge otra vez y le dije, venga, necesitamos hablar. Y dijo, listo, cáigame otra vez, como a las 2 semanas. Le caí y le dije, vea, lo primero, bueno, porque además yo le decía que por las prácticas no, que no quería hacer las prácticas, sino que yo quería empezar, era como ya, y con una cosa más enfocada a que no fuera como con la universidad, sino mío. O sea, a mí no me interesaba el título de cocinero, no tengo el título de cocinero, nunca lo saqué. O sea, Ok, nunca terminé de wow. tramitarlo, nunca lo saqué, me sabía mierda, la verdad. Em, entonces, yo terminé ya todas mis materias, todo. Yo podría Sí. ir por mi título, pero no voy a ir por él. No me importa. Sí, o sea. Entonces, yo le decía al man, era como, me acuerdo que fui a la universidad, a la Javeriana, a hablar con un profesor, el doctor Moreno, para hacer un concepto de por qué yo sí podía trabajar gratis allá, eh, con sentencias, con de todo, diciendo que yo pagaba mi propia ARL. Bueno, nos metimos en una vaina y al final revisaron eso en recursos humanos de Grupo Rausch y me dijeron, no, nosotros no podemos aceptarlo trabajando gratis. Listo, ya. Entonces ya ese fue el segundo regret y ya en el tercero que fue que empecé a atar cables dije, venga Jorge, necesito hablar con usted una vaina. Fui, hablé y le dije tal cual. Se volvió tu amigo de confianza porque lo llamabas para todo. Sí. Y además me tenía paciencia. Le dije, mire a su alrededor, me acuerdo, llegué al restaurante, le dije, ¿Cuántos años tenías tú, perdón? pucha, yo no sé, 20, 20 algo, 22, 23 por ahí es. Por los 23 o tiempos que me comentas de ser 24. 23 o 24. Sí, no sé, eso era como 2000, póngale 2016, 2016. Si es que estaba contando todo un año antes, todo un año después. 2016, póngale que fue esa vuelta. Sí, porque yo ya sé porque sé que sí, era 2016. Eh, tenía yo, pues ahorita estamos 2025, menos, entonces 2025, 2016, o sea, hace 9 años, ¿cierto? Sí. Hace 9 años, o sea, a los 24 años. Entonces, llego yo a Jorge y le digo, me acuerdo perfecto, le dije, mire a su alrededor, le dije. Y el man empieza a mirar alrededor. Yo le dije, esa es su clientela. Su clientela está físicamente a punto de morirse. Vea, ese señor tiene cuántos, 80 años, ese man tiene cuántos, 70, tan. Yo le empecé a decir, su clientela está vieja.
su clientela hay que renovarla y yo se la voy a renovar. Entonces yo le empecé a decir, a mí me llamaban de fiestas, de vainas, de cosas, para jalar gente, voy a hacer eso acá. Y obviamente eso al man de una vez le sonó. Me dijo, ¿cuándo arrancamos? Le dije, no ¿De me diga, verdad? de una, Ni un pero, pues después de dos peros muy grandes. ni un pero. Ni un pero, porque obvio, a mí me llega ahorita un chino lo mismo a decirme que me vayan a los restaurantes, de una, hágale. Firme. Gratis también. No, ahí sino gratis. Entonces le dije, hagamos una primera fiesta de prueba y si se la lleno, miramos a ver cómo camellamos. Primera fiesta, cerramos local by Rausch, que era un restaurante de 3 pisos, la teteamos. Y el man feliz. Y empezamos a Ah, hacer con fiestas. pura gente joven. Sí, jalando a mis amigos, no sé qué, ta, ta, ta. Y empezamos a hacer de esos eventos. Se llamaban gastroparties. Para hacer corto esa parte, porque quiero hablar de una parte más importante, es, esas vainas fueron un éxito. Llenamos, terminé llevando prensa, medios, El Tiempo, revistas importantísimas, o sea, terminé dándole un servicio en verdad muy bueno y el man ahí conoció como mi capacidad de trabajo, pero sin meterme en una berraca cocina. Yo estaba trabajando en restaurantes, pero yo no estaba metiéndome en la cocina, que era lo que yo quería, entonces yo no estaba aprendiendo nada, weón. El caso es que llega un momento en el que me acuerdo, hicimos un brunch en Criterion, que era cerrar Criterion, era un reto además, porque en esa época, 2017, 2016, como principios de 2017, Criterion seguía estando en el 50 Best, como que estaba mucho en boom, 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 boom todavía. Entonces cerrar ese sitio era bastante caro. Cargaba yo con una responsabilidad muy grande. En ese teteé otra vez ese brunch, muy buenas ventas, todo. Y me acuerdo que Jorge se fue a grabar MasterChef. Y ahí fue que conocí yo a Mark. Y cuando conocí a Mark, yo le empecé a hablar a él, le empecé a decir, pana, yo me quiero meter es a cocinar. Yo no quiero seguir acá afuera, yo quiero estar es allá adentro. Y el man, pues sin mucho saber, sí, hágale, tan, me llevó así, me llevó donde Vladimir, que era el chef de Criterion, y Sí, hiciste como cuando uno hablaba con la mamá y con el papá y la mamá decía que no la iría, le voy misma a pedirle vaina, a mi papá, voy la a pedirle misma permiso a mi vaina, papá. la misma vaina. Y seguramente Jorge va a oír esta vaina y se va a acordar la puteada que me metió, weón. Em, entonces me metí a la cocina. Me acuerdo que Mark le dijo a Vladimir, este chino arranca mañana, no sé qué, ta, 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 por favor me lo enseñan bien, no sé qué, ta, ta, ta. Y me acuerdo que listo, tan, yo al otro día llegué a Criterion, empecé a picar un paquete, o sea, me sentía súper fuera de base y súper intimidado porque pues Criterion realmente en ese momento era uno de los mejores restaurantes de Colombia, o sea, si no era el más, creo que era el más, en verdad era el más. Súper intimidado, con un equipo de cocina supremamente agresivo, supremamente jodido, supremamente resentido. El equipo, quiero decir, no, no los Rausch, pero el equipo, mejor dicho, no voy a decir nombres, pero en la mala conmigo, o sea, hiper mala, o sea. ¿Por em, qué? ¿Qué te hacían? no, ahorita vamos a hablar de eso. Él sabe quién es. Em, el caso es que, nada, ahí que terminó pasando. Jorge se dio cuenta, o sea, entré yo a las cocinas, no sé qué, y Jorge llega de grabar MasterChef y me ve adentro y me mira así y me dice, ¿usted qué hace acá? Y yo como, no, pues es que Mark me dejó, me dijo, me sale ya, se sale ya, ya de mi cocina, no sé qué. Me sacó, siéntese allá. Y entonces me sienta, me dice, no, no, yo ya le había dicho que no, ya le había dicho que no, yo usted lo necesito crudo, me dijo. Y yo como así, que crudo, weón. Lo necesito crudo. ¿Por qué? Porque necesito que vaya a este lugar, va a hacer casting y usted va a venir a un programa de televisión en Discovery conmigo acá. Y yo quiero ver que usted, el más crudo de todos, el peor de los cocineros, me demuestre que sabe cocinar. Yo listo. O sea, él quería ponerte una prueba de fuego. Güey, puta, pero o sea, una prueba brutal. Ok, listo, hágale. Me salí de las cocinas, tal, fui a hacer casting, pasé el casting, lo que sea. Él me dijo, usted no ha recomendado por mí nada. O sea, usted va, haga lo suyo y si les gusta al productor, no sé qué tal, metas. Perfecto. Eso ya era 2017.
Arrancamos a grabar, terminé pasando el casting y demás, arrancamos a grabar y digamos, los compañeros, ¿cómo se llama eso? Como los otros participantes del programa, eran personas que no es que fueran preparadísimas, pero sí tenían más cancha que yo definitivamente, o sea, era gente que sí había trabajado en esto, era gente que sí llevaba tiempos en las cocinas, que sí habían sido auxiliares, o sea, era gente que sí estaba curtida en esta mierda, no Jorge como, te tiró a la arena, pero al Coliseo. tiró literalmente a quemarme allá, o sea, o sea, me tiró a quemarme. Termina pasando, esto sí no lo voy a contar, es para que lo vayan a ver en HBO Max. Se llama Los Hermanos Rausch, ahorita está en HBO Max. Esto es una producción vieja, pues de hace unos 8 o 7 años. Pero vayan y lo ven, no voy a anticiparme a nada. Vayan y me ven en acción allá. Lo vi muy, muy bueno y se les voy a dejar el link, porque yo lo vi Déjenlo, y déjenlo, déjenlo, porque allá, allá demuestro muchas vainas. El caso es que pues termina ese tema del programa, me integró al grupo formalmente de los hermanos Rausch, empiezo como cocinero, trabajo en la planta de producción, al mismo tiempo en local by Rausch y al mismo tiempo en Criterion, entonces me iba un momento a la planta, un momento a Criterion, un momento local y me iban rotando así por todos los restaurantes. A veces tenía jornadas que llegaba al local, perdón, a la planta de producción me tocaba llegar a las 6 de la mañana y a veces salía a las 11 de la noche non-stop y me tocaba estarme moviendo de la planta al otro lado, del otro lado al otro lado. Me movían así, pero pues aprendí muchas cosas. Em, de ahí estuve un tiempo, me tocó hacer una pausa con los hermanos Rausch porque no había hecho absolutamente nada de derecho, ya había terminado materias, pero tenía la tesis pendiente, los preparatorios pendientes, llevaba un año de haber terminado materias y no me había graduado, había dejado literalmente todo allá y mis papás apriete y apriete y apriete. Yo creo que mi mamá habló con Rausch, la verdad. Yo creo que mi mamá habló con él, porque Rausch en su momento me dijo, usted tiene que terminar derecho, weón. Me dijo, tiene que terminar, tiene que terminar. Yo creo que esos dos se hablaron, seguro. Sí, weón, bueno, que seguro. la mamá de Nico nos dejen comentarios ahí, Sí, sí. sí. Sí, O sí. Jorge, weón, estoy seguro que hablaron. Y de ahí entonces terminé, me tocó pausar unos par de meses mientras terminaba todo ese mierdero de los preparatorios y la tesis. Y de ahí mm, me volví a reintegrar al grupo, pero cuando me volví a reintegrar, eh, me acuerdo que Mark me cogió y me dijo, oiga, marica, tú ganas de montar otro restaurante. Y yo de bueno, porque hay una cosa importante también, y es justo antes de yo entrar, de yo tener esa conversación con Rausch la primera vez, justo antes de eso, esto también es de los otros veces que me paran los pelos de punta, Con Jorge. es con Jorge, sí. Justo antes de tener una reunión, el objetivo por el que yo iba a Grupo Rausch no era aprender de los Rausch, era asociarme con los Rausch, era terminar montando restaurantes con ellos. Era, yo me meto allá, hago mi trabajo bien, que me conozcan, que sepan de lo que estoy hecho y me voy a montar un restaurante con ellos. Y resulta que a los 2 años de eso, me coge Mark y me dice, quiero montar un restaurante con usted. Quiero que me ayude a armar todo el restaurante. Entonces yo dije, de una. O sea, pues ahí se estaba materializando mi sueño, que yo pensé que era un tema que se me iba a demorar 10 años. A los 2 años, resulta que un man que empezó como pasante, que subió medio auxiliar, que se hablaba obviamente sí, porque yo trabajaba mucho con Jacobo y ya que era el chef creativo de todo el grupo y empecé a ayudarlo y apoyarlo en muchas vainas y empecé yo a coger como fogueito dentro del grupo, pero huevón, que yo la verdad poco mérito tenía dentro del grupo. Me cogieron y me sacaron de la basura los Rausch y me dijeron, usted es el indicado. Nadie en la historia de Kenvelo del grupo Rausch, nadie, ningún cocinero de grupo Rausch se asoció con ellos. Ningún empleado de Rausch tuvo negocios con los Rausch. Nadie. Yo fui el único. Nico, ¿por qué tú? No tengo ni la menor idea. Pregúntenle a ellos. Bueno, va a tocar traer a Jorge y a Mark para que los Literal. invitemos a un próximo episodio. Así que Jorge y Mark, bienvenidos acá para que nos cuenten. Porque a lo largo de esta historia, Nico, tú nos has contado como que yo, pues por lo menos en lo que era tu vida académica, no eras el que más destacaba, no era No. el que, pero era como una hambrecita, ¿no? Sí, 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 mucha hambre. Mucha hambre.
Y en el programa, digamos, sí trabajé y camellé muy duro, y de ahí en adelante trabajé y camellé muy duro, como que la di muy duro. O sea, le demostré a estos manes como que podían confiar en mí. Me sacaron así, me dijeron, montemos un restaurante, y de ahí arranca la historia de lo que primero fue La Soberana y después Coquetería Capital, y empezamos a montarla. Empecé ya a gestionar esta vaina yo. ¿Cómo es ese proceso? Me gustaría que hiciéramos como una pausa y entráramos como en ese detalle, cómo se monta un restaurante, porque para ahí para nosotros los que vamos a comer, uno dice la comida está rica o no, pero pues uno sabe que hay un proceso detrás de un concepto, de Total, muchas cosas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso de montar un restaurante y cómo es el proceso de montar un restaurante con un rap? total. Eh, digamos que, y aquí ya lo hablo es en calidad de, me voy a saltar al momento presente, hablo es como consultor gastronómico, que yo tengo un Sí. negocio que se llama Estudio Gastronómico, que precisamente se dedica a montar restaurantes de ceros o apoyar negocios de A y B, en diferentes temas gastronómicos, administrativos, operativos, marketing o producción de contenido. Entonces, obviamente esto lo digo un poco con conocimiento de causa de lo que estoy diciendo, y como con, pues, con la apertura que hice con los Rausch. Mm, un restaurante arranca con un concepto. Eh, lo más importante es uno delimitar cuáles son los ejes de marca del negocio, de lo que uno está haciendo, porque es un negocio tan competido y tan lleno de oferta, que lo más importante es destacarse desde el principio. Desde el concepto uno tiene que saber por qué se está destacando, ¿correcto? Entonces, en eso nos demoramos nosotros un montón cuando montábamos La Soberana, de buscar efectivamente, listo, cuál va a ser el modelo de negocio, cuál va a ser la propuesta de valor de esta vaina, en qué nos vamos a destacar, cuál es nuestra razón existencial, por qué nace, why de Simon Sinek, cuál es el why de la empresa. En eso nos demoramos unos buenos 4 meses Ish. conceptualizando La Soberana. Y entonces hay una primera fase de conceptualización, después hay una fase que, digamos que en la conceptualización uno trabaja, y en estudio gastronómico lo hacemos así, conceptualiza, hace todo el tema de premenús o conceptos de menús. Entonces uno ya, eso que conceptualizó, eso que determinó para el negocio en este documento de conceptualización o de ADN de marca, lo empieza uno a pasar y a tener una especie de ADN menú del tipo de oferta que va a ofrecer. Y ya después, esa fase como que está muy arriba, pero que es muy, como que te da unas pautas de trabajo muy claras, ya empiezan a bajarse cada vez más a la realidad. Ya los pasos que empiezas a surtir son mucho más, menos estratégicos y mucho más tácticos o técnicos o incluso tácticos. Entonces empieza a bajar. Es un proceso así, que arranca desde un tema muy, muy estratégico y termina en un tema muy táctico. Entonces, em, pues sí, conceptualizamos y ahí arrancamos. Contratar eh, arquitecto, la vaina, conseguir local, irnos, bueno, lo que fuera, y arrancan las obras. Yo desde que arrancó el día 1 de obra, estuve desde el día 1 hasta el día de la entrega. Me iba y me sentaba en los sacos de concreto, ni siquiera de concreto, de escombros, con 2 paquetes de cigarrillos Marlboro Gold, a fumar así todo el día y a ver estos manes qué estaban haciendo. Yo cogí la administración delegada de la obra, el arquitecto hizo el diseño, puso un ingeniero, pero yo era el administrador delegado de la obra, yo hacía los pagos, yo iba y compraba la materia prima con el arquitecto, le supervisaba las actividades a los obreros, al maestro, todo. Estabas encima, mejor Estaba dicho. totalmente metido, pero es que yo iba 8 horas diarias a ver lo que estaban haciendo con mi restaurante. Me sirvió, pucha, ese es el consejo que le doy a cualquier persona que vaya a hacerlo. ¿Es inmamable? Sí. Uno estar oyendo taladrados todo el día es inmamable, pero háganlo. Háganlo porque cualquier fuga de agua, cualquier daño tal, yo sabía dónde tocaba ir. Yo decía, es que los tubos fueron por acá, no sé qué, es que por acá hicimos tal vaina. Yo sabía perfectamente por dónde iban las cosas, dónde estaban las llaves, dónde está. Que si el restaurante se inundaba, en donde había la caja de inspección que una vez pasó, todo. Entonces, entonces hice eso. Abrimos con la felicidad del mundo, o sea,
Y aquí se empiezan a juntar cosas personales que ya son más oscuras. Y es que, mm, pues yo en ese momento trabajaba gratis. O sea, gratis, pues porque estaba trabajando en mi negocio. No me pusieron nunca un salario para camellar, sino simplemente todos pusimos plata. Y esa plata estaba destinada con un presupuesto muy justo y dentro de eso no estaba una remuneración para mí. O sea, yo me tenía que poner la 10. Los Rausch metieron plata por igual, de más. No es que yo haya metido la plata y ellos no, no. Fue un tema de pares. Estaban Metemos como emprendiendo, pares, literal. literalmente emprendiendo, claro. Estábamos emprendiendo nosotros. Y llega un momento, pana, en el que pues ya estoy preapertura y justo en preapertura conozco a una mujer. Resulta que la conozco y a los 2 meses queda embarazada y yo no ganaba nada. Eh, yo estaba muy contento con ella, nos ennoviamos y todo, pero yo ya la conocí precisamente por un evento que íbamos a hacer desde Grupo Rausch. Yo de vez en cuando apoyaba en ciertas cosas, eh, como que sí iba, cubría algunos turnos, como que yo sí de todas maneras seguía vinculado a Grupo Rausch. Y en una de estas era para hacer un evento gigante en la Universidad Tadeo, eh, en donde nos llamaron a nosotros, un evento de 200 personas que yo gestioné de arriba abajo, apoyé, estuve ahí, demás, hice los contactos, ayudé a armar logística, ayudé incluso a cocinar todo. O sea, eso fue un tema, eh, pero ahí la conocí, a los 2 meses quedó embarazada. Y, y pues, ¿qué pasaba? Yo sin ganar, preapertura de restaurante, eh, sí, o sea, llegamos en enero de unas vacaciones eh, y pues nos dimos cuenta que estaba embarazada. Yo estaba a un mes de abrir, o sea, esto era enero de 2020. Yo estaba a punto de abrir con una hija en camino. Em, abro en febrero 18 de 2020 con una china en camino, sin haber ganado plata durante 6 meses. em, y a los 15, 20 días tuve que cerrar otra vez por la pandemia. Arranco este negocio habiendo comprado de todo, hornos Rational, los mejores equipos, nos metimos con todas las de la ley, costó un jurgonal de plata. Eh, teníamos deudas, no muy grandes, pero teníamos deudas. Eh, me acuerdo que cuando abrimos, justo abrimos en febrero, no nos cabía la gente. O sea, me acuerdo que rotábamos el restaurante por lo menos 3 veces al día, bajito. O sea, pero bajito. Cuando estoy diciendo 3 veces al día, 5 veces al día. Eso era así al almuerzo. Eran 2 almuerzos teteados, en la tarde teteados, en la noche 3 rotaciones. Era una cosa de locos, como nos estaba yendo. Facturando un montón como unos locos y yo feliz, yo diciendo, pucha, se me arregló la vida por fin. O sea, como que yo decía, por fin. Sí, sí, se me viene una hija, qué vaina tan hijueputa. Pero pues, bueno, o sea, estoy súper parado económicamente. ¿Tengo con qué? ¿Tengo con qué? O sea, además que yo era muy chiquito en ese momento, en verdad. Yo tenía 29 años, no era, no, o sea, ninguno de mis amigos ni siquiera había pensado en hijos. Eso fue un chisme gigante. Mucha gente habló mucha porquería de mí, lo que sea, por eso y mucho chisme estúpido. em, pero, bueno, o sea, es que eso era una cosa que no se pensaba mejor dicho, nadie pensaba en ese momento en tener hijos así. Pero yo decía, listo, me paro duro y ya, pues lo asumo. Pues pana, llega la pandemia, me toca cerrar y yo decía, Mari, yo me acuerdo que yo cerré una semana antes, cuando ya empezaron a decir que el virus llegó a Colombia, que el virus llegó a Colombia, como que el cierre formal fue mitad de marzo, yo cerré una semana antes porque yo decía, "Ah, esta vaina va a ser una vaina de 15 días y otra vez volvemos". Y resulta que pasan 15 días y pasa un mes. Y ya la plata que habíamos vendido ese mes anterior que nos había dado caja se empieza a bajar, se empieza a bajar, se empieza a bajar. 16 personas en nómina, costos, o sea, pues teníamos deudas con proveedores a crédito, demás, o sea, para una apertura, además, las compras que uno tiene que hacer, una hijo de berraca apertura, es mucho, uno tiene que llenar y estoquear el restaurante, o sea, uno tiene que
tener todo para ofrecer, tienen que tener buena producción porque no sabe a qué hora se la van a sacar. eh, un restaurante nuevo, pues la novedad de un restaurante nuevo hace que un montón de gente vaya, entonces uno siempre tiene que estar listo para eso, porque es caótico, una apertura es caótica. Entonces un montón de deudas y dele y dele y dele. Pana, pues ni siquiera teníamos presencia en Rappi, entonces yo sentaba a 16 personas a esperar a que sonara una vez al día un Rappi que marcharan. Y pues empieza el estrés. ¿Cómo así? ¿Esto hasta cuándo va a ir? Y cada vez se ponía peor. Pues viejito, ya vi que la cosa se puso seria y me empiezan ataques de pánico, ansiedad. Obviamente venía una hija y yo cada vez veía menos plata. Entraban tutelas de empleados. Me entró un cease and desist por una marca. Mi marca se llamaba La Soberana, estaba en trámite de registro en ese momento. Me entra un cease and desist de La Soberana Enlatados, una vaina en Medellín, de que tenía que dejar de usar la marca y pagarles 90 millones de pesos, em, como en perjuicios de lo que yo les había, de lo que había usado su marca y no sé qué. Em, Me llega eso, me llegó otra vaina. Tutelas, esa vaina. Me llegó tutelas, esa vaina hasta ahora que me acuerdo. Y proveedores mandándome ya abogados encima a que les pagara, que me van a ejecutar, que me van a ejecutar, que me van a ejecutar al mes. O sea, lo que pasa es que en ese momento todo el mundo estaba tan asustado Claro. que estaban buscando coger plata toda, ¿sí? Y manejé la situación. Y manejé 16 empleados y viendo cada vez su caja más chiquita, con cero presencia en Rappi, porque es que llevábamos 15 días en el mercado. O sea, ¿sí me entienden? Entonces, soporte esa vaina. Listo. ¿Qué decidí? Bueno, afortunadamente todo con tutelas me salió bien, por el lado de esta marca la salió bien, por eso es que terminó llamándose después Coquetería Capital, porque simplemente dije, oiga, me voy a ir por las buenas, vengan, yo bajo esta vaina y ya está, y se acabó. Y, y con los proveedores simplemente pude arreglar y ya, como que ya, oiga, venga, hagamos un plan de pagos bien, venga, nos armamos, pero pues para cumplir con todo eso, obviamente nosotros no teníamos flujo para hacer absolutamente nada, tenía un montón de gente, entonces, em, pucha, es que las cosas en la vida son una locura. Tenía una máquina de vacío que todavía tengo en mi casa. Una máquina de vacío es un aparato de cocina que con bolsas desafortunadamente de plástico, no sé, pues hasta ahora no conozco otro vaino que funcione con el vacío. Lo que hace simplemente es que cierra una bolsa, le aplica vacío y eso extiende las vidas útiles un montón. A mí se me prendió un poco el bombillito, es porque pues nosotros trabajábamos mucho con vacío y con termocirculación y con cocina al vacío en Grupo Rausch, por temas de optimización y de calidad. Pero yo empecé a pensar, yo dije, bueno, ahorita que todo el mundo está encerrado, están mamados de comer vainas de siempre, puedo empezar a hacer comida empacada al vacío. Entonces hacía estofados y vainas delis y las empacaba al vacío y las empezaba a vender. Fui el primero que hizo eso. O sea, fui primero que, eso sí, cualquiera de la industria en hacer eso. Yo lo saqué una semana antes que todo el mundo empezara a hacer esa vaina. Y empiezan esos pedidos a totear, pero o sea, era una vaina, yo eran largueros de pedidos y pedidos y pedidos y pedidos y pedidos y pedidos, y yo llevando esos pedidos en mi carro, pana. Entonces llevaba a los meseros, a todo el mundo tal, entonces les decía, ustedes me van a ayudar a empacar al vacío, me llevaba a los cocineros, ustedes, pues vamos a hacer la producción juntos, no sé qué, y empecé a armar el equipo, y a esas personas les pagué salarios a punta de comida empacada al vacío, que además vendía yo por mis redes sociales, ni siquiera por las de Coquetería Capital. Eran Nicolás Piñeros vendiendo comida para acá al vacío desde sus redes sociales, no desde las de Coquetería Capital. Pero ahí les tiraba plata a mis empleados, empecé a organizar el tema con los pagos con proveedores, ya me puse a la Mega 10. Los Rauch estaban muy ocupados y muy embollados con los otros restaurantes y me dejaron esto como pana, hágale, bueno, o sea, solucione. Sí, para eso es nuestro socio, hágale. Y no es de malos, o sea, lo Sí, entiendo perfectamente, ellos tenían sus líos, punto. A mí me tocó este. Em, Tal, pana, y pues eso fue brutal. O sea, me mantuvo fresco, ocupado. Obviamente, igual estaban los ataques de pánico. Obviamente, yo estaba estresadísimo. Yo decía, es que donde o en una semana no me pidan, pues me jodo, weón. O sea, en una semana que no me pidan las porciones que me tienen que pedir, pues, bueno, me jodo. Y se joden todos mis empleados. Entonces, manténgalos así, manténgalos, manténgalos.
Caso es que llega ya la luz verde para abrir restaurantes en Bogotá y nosotros no teníamos la plata con que abrir. O sea, no podíamos abrir, no teníamos cómo comprar cosas, o sea, estábamos al mega ras así, otro nivel, no teníamos cómo reabrir porque tenía la soberana. Entonces Mark se consiguió un socio capitalista que nos salvó, nos metió un montón de plata, volvimos a abrir el restaurante en noviembre eh, y lo echamos a andar. Las ventas malas, weón. Nada comparado a lo que habíamos hecho en la apertura, weón. Nada, nada comparado a lo que había pasado ahí. Nada comparado. La mitad de las ventas es lo que habíamos hecho. En el 2020 todavía no había vacunas, la gente igual no estaba saliendo mucho. Marica, malo, 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 malo. Reabrimos, pero malo, malo, weón. Y, y así duramos, eso fue 2020, 2021, estuvimos dándole y póngale mayo de 2021, los Rausch se fueron del negocio, el socio capitalista se fue del negocio porque seguíamos manteniendo la misma venta, pero una venta floja, o sea, una venta floja. No era una venta importante, así como para decir, me quedo con esto, no. Los manes decidieron, me voy. Me dijeron, mire, mi hermano, usted ha trabajado muy duro con nosotros, confiamos mucho en usted, le regalamos su restaurante, no nos pague un peso. Me regalaron equipos, me regalaron una marca, me regalaron todo. Coja todo, hágale usted, ya no más. Pero no fue en pelea ni nada, fue Sí, como, fue, pana, venga, no tenemos tiempo para este o lo rollo. cerramos, o lo cerramos, que nos cuesta más liquidar, hacer mucho más trámite y Sí. tal, o pana, hágale y trate de salvar esto usted solo. Pues ahí me lo quedé, 2021, en 2021 hice unos cambios, no sé qué, el restaurante empecé a traer a otro tipo de clientela, como más amigos de uno y demás. Se empezaron a armar unas rumbas las berracas allá, puta, pasábamos delicioso, era el restaurante lleno, repleto, pero seguían las ventas así y yo quería una cosa más macro, yo quería una cosa más bacana, yo quería una cosa más mm, cobrar más duro, ¿sí? Yo quería hacer una cosa más grande. Em, y empecé a embarrarla porque cuando uno se desliga de los conceptos, que fue lo que me pasó, cuando se desliga del concepto del restaurante, pues empieza, eso rebota muy duro. Entonces, al principio, la propuesta de valor de Coquetería Capital era democratizar la buena comida y el buen trago, punto. Yo transformé eso y empecé a vender, empecé a hacer platos loquísimos, pero ya lo empecé a poner carísimo, empecé a cobrar trago carísimo, subirle a todo y resulta que la gente empezó a decir, pues puta, pues no, no estoy atado como estoy en un sitio que parece una tienda de barrio cool, que tiene un ambiente del carajo y tal, pero me cobran 400.000 pesos por una botella de Don Julio. Empezó a desconceptualizarse la cosa, barrada mía, esa es mía. Em, pero entonces el sitio se empezó a mover. Nos invitaron a Bogotá y a Cielo Abierto como uno de los mejores 25 restaurantes de Bogotá. En la primera edición nos invitaron, empezamos a tener reconocimiento por aquí, por allá, empezó a ir gente chévere, periodistas, La Vaina, me empezaron a visitar jurados de la revista La Barra, como que empecé a mover el restaurante como en otra onda, pero pues al final estaba muy mal localizado, estaba en la calle 55 sobre la carrera séptima, no tenía vías de acceso, zona fea, como que era un popurrí de vainas que no, pero el sitio era del putas, o sea, el sitio era del putas. Eh, Al final de todo este cuento, fui a Bogotá y cielo abierto, me acuerdo, Grupo Takami con sus 400 camiones, todo tal, y yo bajando equipos al hombro así, tan, boleando esa vaina yo solo, unos boleos, unas filas, las berracas de todo, me fue súper, pero pues tratamos de salvarlo de todas las maneras posibles y en junio de 2022 anuncié el cierre de mi restaurante. Lo mantuve, sí, yo solo como año y punta, año y medio, año y punta, dándole con toda, trasnochándome al mismo tiempo, y ahí va un cuento y es, em, pues yo empecé a ver que el restaurante seguía muy estático, como póngale, pues ¿cuándo fue esto? Esto fue 2021, pues cuando lo recibí, no sé qué, como a los 3 meses empecé a ver que el restaurante estaba muy estático, yo con mi china ya recién, ya nacida de un año, decía, pucha, yo tengo que eh, generar ingresos, weón. O sea, generar más ingresos, porque en ese momento coquetería me daba, pero no era una cosa.
impresionante así, ¿no? Pues aquí bueno, al ras, cumpliendo mis responsabilidades como papá, viviendo, no sé qué, arriendo, vivía solo, lo que fuera, porque además en esos momentos terminaba y volvía con la mamá de mi hija, una montaña rusa emocional, una época muy jodida, o sea, han sido hasta ahorita, puedo decir, como que ahorita está un poquito más estable mi vida en todos los sentidos, ahorita está más tranquila, puedo decir, ahorita un mes para acá, 2 meses para acá. Eh, pero como que muchas montañas rusas por todo lado y en ese momento decidí, me tengo que meter en una fucking firma de abogados, weón. Te Y tocó volver. me tocó, weón. Una pregunta, Nico. Tu historia desde que arrancamos ha sido como un constante. Ahora sí me voy a parar y algo Ujú. pasaba. Ahora sí es mismo mis 15 minutos y algo pasa. Cuando cierras Coquetería Capital, llegas a tu casa, supongo, te sentarás en el borde de tu cama y A chillar todo el mirarás a día. lo lejos que se te viene por en algún. Se puede decir que se puede ser como tu punto de quiebre casi. ¿Qué se te Eh, pasa por la cabeza en ese momento? Me metí en lo que era, me hubiese quedado con el derecho. ahí entonces, claro, ahí entonces cierro coquetería. Estaba en Tejo Turmequé de Chapinero. Me metí una peda brutal. Em, Me acuerdo que fui a despedir mi restaurante porque quedaba al lado. Em, sí, me tomé un trago allá, puse música y llegué a mi casa a berrear como nadie, porque yo amaba ese restaurante. O sea, lo amaba, era yo. Lo había hecho desde ceros, lo había construido yo. Fue pucha, la carta la había hecho yo. Obviamente los Raus pusieron un par de platos y lo que sea, pero fue pucha, ese sitio era yo. O sea, ese sitio era yo, sin dudarlo era yo. Em, entonces, pues ver como una vaina en la que usted le había metido tanto esfuerzo, que usted había soñado hace muchos años, que era asociarse con los Rausch, su vaina con los Rausch, no sé qué, como tenía una atadura emocional muy dura con el Lo habías restaurante, pintado, ¿no? todo. O sea, yo tengo videos de yo cargando los No, pero me, restaurantes. me refiero a que cuando nos contaste que ibas entrando a la Mariana Moreno y te Ah, preguntan sí, obvio, lo había pintado, lo había cómo te pintado. proyectas en 5 años que te pintaste con los Rausch Sí, lo había al pintado. O lado. sea, 6 años atrás había proyectado todo eso en mi vida y después cuando entré allá había proyectado asociarme con ellos y le metí mucho esfuerzo y de verdad yo tengo fotos y videos cargando ladrillos. Sí, me acuerdo que yo pinté la última pared de mi restaurante, o sea, marica, eso para mí era mi hijo, o sea, era mi hijo. Em, entonces, obvio, terrible. En ese momento, pues como te conté, ya estaba trabajando en firma. En ese momento yo hacía 9 a 4:30 o 5 en la firma. Me llamaban todo el berraco día del restaurante a joderme, que es que no hay huevos, que es que no hay no sé qué. Solucionen, o sea, yo estoy trabajando, weón, estoy trabajando, ¿sí? Básicamente ya al final terminé teniendo empleados, era por pagarles a ellos, yo recibía poco de Coquetería Capital, trabajaba en la firma, pero pues ellos trabajaban por trabajar y yo mirando a ver cómo hacía para salvar esa vaina en el tiempo que realmente se movía, que eran las noches. Salía de la firma, me iba para allá y allá le daba hasta las 3 4 de la mañana. Llegaba a mi casa a las 4:30, 5 de la mañana, a veces, y dormía 2, 3 horas a la firma, a la firma. Trabajaba todos los fines de semana. Trabajaba los sábados, ahí sí me iba yo a hacer aperturas de las 11 de la mañana a coquetería, porque era el día más pesado, y le daba otra vez hasta las 4. Y los domingos poco descansaba porque también hacíamos servicio, entonces los domingos iba ya a camellar. O sea, yo a veces tenía jornadas de 2 semanas, 2 semanas y media seguidas de trabajar 16 18 horas al día. Pues entre la firma y el restaurante. Pues, pero llegué a un momento en el que yo dije, y por eso fue que lo cerré, yo dije, pana, lo que me estoy matando por ese restaurante, para que siga en punto de equilibrio y me pague unos millones al mes, dije, no, yo no le jalo más a esta vaina. Y lo cerré sin deudas, limpio. Bien. Tengo todos mis equipos, todo mi menaje, todo mi sonido, todo lo tengo guardado. Todo, porque lo voy a volver a abrir definitivamente en un sitio mejor, pero lo voy a volver a abrir. Eh, y simplemente fue la decisión de decir como, venga, respiremos un poquito a ver si es por el lado del derecho. Entonces ahí es que viene el pensamiento, como, oiga, ¿será que el lado en verdad, tanto que me han jodido mis papás con esta carrera, será que el lado es
por el derecho y dije, pues démosle la oportunidad, weón. Pues nunca se le ha dado así realmente. Me he metido en este tema de cocina muchos años, pues démosle la oportunidad. Ahí duré 3 años y medio, renuncié, renuncié hace 6 meses. Eh, digamos que grandes personas, los quiero un montón, gracias a la firma, pero eso definitivamente no era lo mío. O sea, gracias por aburrirme al final y gracias por todo lo que me dieron, pero no quiero volver a ver una firma de abogados en mi vida, literal, en mi vida. Em, entonces, ¿qué pasó? Pues nada, ahí renunció allá, triste, porque igual fue triste renunciar. Ellos fueron personas que me apoyaron mucho y demás, pero pues definitivamente pues ya se dieron cuenta que no. ¿Y por qué renuncié? Porque ahí empiezan las cosas otra vez de la vida. Me empezaron a llamar de hoteles, me empezaron a llamar de hoteles. Me llamaron de 2 hoteles en una sola semana. Oiga, que es que estamos buscando una persona que haga menús. Yo llevaba fuera de la industria gastronómica así, pero de lleno, 2 años. ¿De dónde sacaron tu número? No tengo ni la menor idea. Pero me empezaron a llamar que es que para hacer menús en hotelería. Pero así de la nada, viejo, o sea, de la nada. Estamos diciendo como, de verdad, yo llevaba fuera de la industria 2 años. Yo me desaparecí de la industria gastronómica 2 años, porque fue un año mientras trabajaba al mismo tiempo Wow. y después cerré el restaurante y me desaparecí por completo de la industria gastronómica, que no volví a nada, no volví a hablar con nadie, no volví a subir recetas, no volví a hacer absolutamente nada. Em, y simplemente me empezaron a llegar llamadas de hoteles. Oiga, que para un menú. Entonces, mientras estaba trabajando, hice un menú de un hotel en la 97 con 19. Y entonces salía yo en las horas de almuerzo de la firma. En vez de tomarme la hora de almuerzo ahí, me iba para el hotel. Como, venga, llegamos esta vaina toda. Me tengo que ir. Me tengo que ir, me tengo que ir. Dele. Y entonces, ahí, eh, como seguían eso, y justo a la semana, como justo en un momento, me llamaron de otros 2 hoteles más. Y yo dije, oiga, aquí hay negocio. Llamé a Pisano. Capítulo 7, Inquebrantable Pisano. Llamé a Pisano y le dije, hermanito, yo con Pisano había trabajado mucho porque pues es el fucking mejor fotógrafo de producto del país y lo digo, es un duro. Obviamente gastronómicamente hablando siempre hemos trabajado, yo en plato, el fotos, o sea, ya en coquetería lo hicimos, incluso él lo llevé a tomar fotos a la firma, o sea, siempre me ha gustado mucho el trabajo del man. Entonces le llamé y le dije, oiga, vea, se me está ocurriendo una vaina, yo hace mucho tiempo, mi tesis de derecho fue eso, la unión entre el derecho y la cocina, como patentar recetas de cocina, no sé qué, y siempre había pensado en montar una consultora. Ay, esto sí es un proyecto de años atrás. Incluso tengo contratos por firmar con profesores míos de derecho y Jorge Rausch para montar una consultora. Hace muchos años, tengo esos contratos ahí guardados en el mail. Eh, Le dije a Pisano, oiga, yo hace mucho tiempo he tenido una idea de una consultora. Una consultora enfocada a montar negocios, a optimizar negocios, ¿sí? Porque en esto mucha gente tiene muchos problemas, ya sea porque la comida es inmunda, ya sea porque los costos no los tienen bien armados, porque el servicio sea pésimo o por todas las anteriores. Eh, entonces le dije, y venga, me están llamando muchos hoteles y acá hay un negocio. El man me dijo, me copió, me dijo, bueno, empecemos a mirarlo y empezamos a trabajar en esta vaina. Apenas me dijo que sí, renuncié. Y me metí, llevo 6 meses y medio, casi 7 meses, trabajando en estudio gastronómico con Pisano. Ahora también está Manuela, que es una dura, gerente operativa de Takami. Se vino con nosotros porque creyó el proyecto. No es que la hayamos sacado de Takami, ella renunció a Takami y se metió con nosotros, pero no porque nosotros la sacamos de allá ni nada. Eh, Coincidió, casi que ella renunció y a los 2 meses hablamos con ella y dijo, uy, venga, le copio. Y obviamente, decisión jodida también porque también estaba cuadrado. Entonces el mismo día renuncié y le terminé a mi novia, el mismo día. Ta, ta. Ahí es que yo me doy cuenta cuando tengo esos cambios tan repentinos en la vida, cuando hago esos giros tan 180, que son los giros 180, es porque algo bueno viene. Y yo estoy confiado de que algo bueno viene. Hice ese giro 180 y de un día para otro no tenía novia, no tenía trabajo, mi hija ya está en el colegio, tengo responsabilidades, vivo solo.
Em, y pues tengo muchas responsabilidades. Pasar de ganarse un salario alto, porque terminé teniendo prácticamente un C-level, no, prácticamente no, un C-level en la firma, dejar un C-level en una cosa constante, que usted le entra la plata y buena plata todos los meses, a usted decir, venga, me la consigo otra vez, pues no es fácil. Y ahí pues tomé la decisión, llevo 5 meses, porque no digo 6 porque ya empezamos a ganar plata, pero duré 5 meses manteniendo una punta de ahorros. em, y ya estamos con un estudio que ya prácticamente nos va a tocar poner lista de espera porque estamos tan teteados de clientes que ya no damos abasto. Buah. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero esto sí que está por una serie Sí. de Netflix, Nico. Cuando estabas comentando como toda tu historia y justamente te hacía esa pregunta como de, siento que ahora sí me paro Mm, y venía un golpe y ahora sí siento que me paro y siempre como que venía algo más, en muchas ocasiones muy por fuera de tu control, que yo creo que eso es lo que más causa frustración. A mí, en esta palabra, te estaba escuchando y se me vino una palabra a la mente que lo voy a decir en buen tono y es terquedad. mm, Eh, yo creo que tú que tienes una terquedad increíble, mm, eh, que creo que en este caso es positiva. Pues tal vez hoy viendo el desenlace, entre comillas, es muy fácil decirlo. Por ahí a mm. mitad del camino, uno podría decir, esta terquedad te va a destruir a ti, Nicolás, pero hoy ya digamos que con el panorama un poco claro y con eso que me comentas que ya tu vida está en un punto Mm. más estable, eh, yo creo que esa terquedad es lo que te ha impulsado. De verdad que, uff, Hay una estoy. vaina que, o sea, uno se la puede llamar terquedad, pero yo la llamo de otra manera, y la tengo tatuada acá. Em, sí, acá está tatuada. Eh, Se llama persistencia, weón. O sea, para mí la clave de la vida, para mí, es primero encuentre amor en lo que hace, que eso suena a una cosa muy de que todo el mundo dice, pero es que la gente, mucha gente dice, pucha, es que me gustaría hacer algo que ame, me gustaría que me apasionara lo que me haga. A uno siempre lo apasiona algo, algo. Sí, que cuando me dicen, pero es que usted cómo encontró, es que usted ama la cocina, es que usted respira cocina, es que la apasiona, sí, la amo, no hay nada, me derrito por lo que hago, me muero por la cocina, me genera las peores pasiones, tanto buenas como malas, porque también me genera unos odios y unas cosas súper fuertes, súper potentes. em, pero siento muchas cosas muy fuertes por ella. Entonces, cuando la gente me dice a mí, ¿cómo hago para encontrar algo como lo que usted encontró, que le apasiona, que por fin le está dando plata, porque es la primera vez que la cocina la veo dándome plata real, la primera vez hoy, o sea, hoy, después de 10 12 años de estar en la industria, hoy estoy empezando a dar plata por la cocina. em, yo lo que les dije es, lo que yo digo es, acuérdese que yo empecé a cocinar por levantar. O sea, a lo que voy es como, yo no sabía que nada de esto iba para acá, que todas estas historias vienen para acá, que televisión, que los Rausch. No, weón, eso empezó porque quería levantarme a una vieja. Punto. Entonces, weón, uno a veces encuentra la vocación de su vida simplemente dejándose llevar por lo que a uno le gusta hacer. No sé, weón, a usted le puede gustar, voy a decir cualquier, los carros, algo por ahí es. Se lo dije la vez pasada a un amigo mío que le gustan las motos. Que el man es un duro y tal, pero tiene ese struggle constante de, "Puta, no sé si me gusta lo que hago, no sé si estoy donde estoy, no sé qué, que haga algo con motos, no sé, güey, monte un concesionario, monte una vaina de ropa de motos, haga algo por ahí. Y entonces eso es lo primero, como buscar realmente amar lo que uno hace mal o meterse en algo que tenga que ver con lo que uno ama mal, porque ahí la va a encontrar, que va a encontrar su pasión. Y dos, persistencia, viejo. O sea, sin esta vaina, usted puede ser el más talentoso, puede ser el más inteligente, puede ser
más estudiado, pero la persistencia es el fucking éxito. O sea, usted se establece una meta y Sí. va allá, allá y punto. O sea, hace 5 o 6 años yo dije voy con los Rausch y no me mamé hasta no hacerlo. O sea, listo, no me salió por ahí. Y hoy en día voy con otra, y no la voy a decir acá, pero porque es demasiado pretenciosa. Pero voy con una meta gigante y voy detrás de esa meta. Y no me voy a dejar mover de ahí, ¿sí? No me voy a dejar mover de ahí. ¿Qué pasa? Hay momentos en donde uno tiene que saber cuándo dejar de persistir, que fue lo que me pasó con Coquetería Capital. Coquetería Capital era un modelo de negocio en el que grupos gigantes como el Grupo Ardila Lule invirtió en nosotros, ¿sí? A través de Postón y de Central Cervecera, pero no eran los típicos patrocinios que le dan a todo el mundo, que es, no, yo le doy en producto, no, nosotros dieron lucas, nos dieron billete, nos firmaron un acuerdo no me acuerdo, como 3 años, que por cada apertura de punto nos daban 90, no, no, eran más, eran como 100 y pico de millones por punto nuevo abierto de Coquetería Capital. Con Diageo hicimos lo mismo, o sea, teníamos marcas detrás que confiaban en el proyecto porque Coquetería Capital iba a tener 300 tiendas en el país, eran tiendas de barrio a bajo costo, con comida del carajo, y íbamos a montar esto por todo lado, o sea, íbamos a expandir y viralizar esta vaina así literal. Hay que dejar de saber cuándo persistir. Yo cuando me di cuenta que llevaba remando esta vaina con toda, años, pandemia, sobrevivir a pandemia, cambio de marca, dele, cójalo solo, rémelo y dele, y llega el punto en el que ya me di cuenta, viejito, este punto en la 55 con séptima no va a servir. Sigo creyendo en Coquetería Capital. Cuando en unos años, no es ya, en unos años seguramente voy a volver a montar el proyecto y voy detrás de esta inicial que habíamos planteado, pero en un momento supe cuándo dejar, cuando ya su meta se lo come a usted, en el sentido de que ya no le aporta nada, cuando ya usted le aprendió todo lo que le tenía que aprender, cuando usted ya se cayó muchas veces, ya tiene muchos aprendizajes al respecto, cuando ya le ha invertido plata, tiempo, sudor, esfuerzo, y ya usted empieza a ver que realmente la relación de la balanza es muy desproporcionada, deje de persistir, deje de persistir. ¿Sí? Obviamente, para mí, para dejar de persistir, tiene que ser como una vaina así, que fue lo de Coquetería, una vaina súper extrema, pero uno sí, o sea, un consejo también que doy al respecto de la persistencia es que uno sí tiene que saber cuándo dejar de persistir, porque si no, ahí uno se vuelve loco, weón. O sea, uno sí se puede quedar patinando y dando vueltas muy duro. Wow. De verdad que no te puedo contar la cantidad de veces que me alcancé a erizar, porque esta historia es una mezcla de, si quieres, de coincidencias, de señales que te dio la vida, pero de tú no ignorarlas en lo absoluto y decir, En bueno, absoluto, güey. aquí fue. Nico, de verdad que, profunda admiración Gracias, por, viejo, muchas gracias. yo creo que hoy se llama persistencia antes de que las cosas sean exitosas, uno lo podría llamar terquedad. Sí, sí, sí. Cuando Obvio, no es obvio, terquedad, obvio, cuando obvio. Era eh, terquedad por allá en 2017. hoy es el arte de persistir, Sí, 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 y, sí. y de ser resiliente también, Mm, que me parece increíble, que creo que es de verdad que de admirar la cantidad de veces que te has logrado levantar mm. en el camino. Mucha envidia de la abuela también por la pasión y el amor que le tienes a lo que haces, porque creo que esa terquedad o esa persistencia hoy en día nace netamente del amor por lo que haces y de no conformarte. Yo Mm. creo que hay muchas personas que hoy en día probablemente estén en un trabajo, como dices tú, porque están conformes, porque están bien, porque tienen un sueldo de C-Level y bueno, y con esto me puedo mantener y por el día en que me retire me dedicaré a las motos. Exacto. Eh, y eso requiere mucha valentía. Mm. Uno dejar esa comodidad para llegar hasta ese punto, de verdad que requiere mucha valentía. Así que de verdad que profunda admiración. No sé si quieres para cerrar algún último consejo que le quieras dejar a las personas que nos están viendo. Te iba a decir, cuando reabras Coquetería Capital, uno, espero estar invitado, por supuesto. Pero por supuesto, Dos, es una quiero que putería de grabemos negocio. la segunda parte de esta conversación.
capítulo 117 de Inquebrantable, 117 de Claro, de una. Inquebrantable, que le grabemos desde Coquetería Capital, te propongo, Allá va a ser. para que pongamos unas buenas citas Allá va a allá ser. Y puede haber uno intermedio cuando estemos ya en el nivel que queremos estar con estudio gastronómico, que vas a ver también es un proyecto bueno, enorme. reunimos a Pisano Exacto. y a Nico, los reunimos en un capítulo Eso en podría ser conjunto, bueno. bueno, y cocinamos, a ver si le Por cambiamos un supuesto. poquito el formato. Por supuesto, viejo. Nico, No, pues a ver, realmente, pues decirles que el tema de verdad, de verdad, de verdad, si se trata de lo que les dije, o sea, busquen realmente el tema que los apasiona, mm, que les mueve las fibras y no se sientan personas que no tienen eso, porque me imagino, yo afortunadamente no sufro de eso, pero me imagino que sí habrá personas que dicen, no sé qué me gusta ni siquiera. A uno siempre le gusta algo. Siempre. O sea, si no, no viviríamos como así. O sea, usted puede ser el depresivo que quiera, pero siempre algo le va a gustar. El truco ahí de verdad es ser creativo a la hora de buscar dedicarse a eso que lo apasiona a uno. Hay veces, hay retos más duros, no sé, el que le gusten los caballos, no sé, o sea, montar un criadero puede ser un poco caro, dedicarse a ser jinete profesional bastante complicado, pero no sé, o sea, no sé, invéntese un aparato que le mejore la vida a los caballos, qué sé yo, ¿sí me entiende? Pero eso es, y aquí están hablando con un apasionado absoluto por lo que hace. Yo me derrito por la cocina, no hay nada que me guste más en la vida. O sea, yo ahorita voy a llegar a cocinar, o sea, pero definitivamente lo hago por gusto, por profesión. Muchos cocineros llegan a sus casas a no cocinar, yo llego de voleo a cocinar. Em, y eh, ¿Por qué? Porque para mí sigue siendo lo primero, o sea, al final sigue siendo la razón fundante, sigue estando ahí. Ya no es dedicado a levantarme viejas cocinando, pero sí es, para mí cocinar es amar, para mí cocinar es un acto de amor. Y lo va a ver de hecho ahorita sale un programa en Discovery Human Health que hice y ahí precisamente hablo de esa vuelta. En un capítulo, hablando con un man ahí, le digo yo, cocinar es conectar, o sea, cocinar es un acto de amor con las personas que usted quiere. Entonces busquen ese tipo de vainas para conectar con las personas alrededor suyo a su manera y busquen la felicidad, weón, a través de cosas que los apasionan creativamente. Muchas veces van a tener el reto, pero si quieren que algo los apasione en la vida y quieren ser felices trabajando por algo que los apasione, sean creativos en lo que les gusta. Ya, eso es, con eso cierro. Bueno, para todos los que nos escucharon, Nicolás Piñeros, bueno, nada, dejándonos su lección del amor por lo que uno hace, que creo que a más de uno se va a levantar del escritorio después de tirar el La verdad, eso computador. espero. Dejen esas, no, mentira, no, así que dejen las firmas, no, pero si lo sienten, háganlo. Encuentren algo que aman primero y después ahí sí denle Exacto. volteen el teclado. Exacto. A todos los que nos escucharon y nos vieron, no nos dio ni tiempo de hacer la pausa de entretiempo, pero es que la historia, dije, esto no lo puedo interrumpir de ninguna manera. A todos los que nos escucharon y nos vieron, gracias por vernos, por escucharnos. Les recuerdo que hoy, como siempre, grabamos de la oficina de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes hagan sus pagos internacionales. Suscríbanse, ya saben, creo que casi, a veces me olvidó el dato, pero casi el 80% de los que nos escuchan no están suscritos, entonces no sé, pues se nos están escuchando un montón, suscríbanse y ya si están pendientes de cuando subimos cosas nuevas, denle like, comenten, compartan en redes sociales, déjennos saber a quién más les encantaría tener el podcast y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión, viejo Nico. De verdad que, Alvarillo, mil gracias, profunda admiración, de verdad. Lo mismo, hermano. Y la verdad se le nota que le gusta lo que usted hace acá. Bueno, Persista acá. prohibido para mi jefe este capítulo, pero total, acá estoy matando Persista, un bichito. persista. Esta es mi manera creativa de hacer Y suscribirse es importante para apoyarlo acá al man. O sea, eso es lo que es importante. Ahí, o sea, la forma en la que, mejor dicho, a mí es comprarme comida o comprarme asesoría, sobre todo. Pero a él, suscribirse. Bien, Nico, muchas gracias, de verdad. Todo bien, papá. Increíble. Gracias, hermano.